Gracias por ver este video, gracias una vez más. Estamos aquí con el doctor Eddie Monge desde la ciudad de Guatemala. Él es médico cirujano, neuropsiquiatra y justamente vamos a estar hablando acerca de esto, ¿no? ¿Qué hacer con los pacientes neurológicos en épocas del COVID-19? Doctor Eddie Monge, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, David? Un saludo hasta allá, hasta Colombia. Un saludo también para todos los que están pendientes de este video importante. Recordemos que este Zoom ya se hizo y participó mucha gente y ahora es como un abstract, como un resumen de lo que mucha gente me ha pedido que pues hable de nuevo porque les gustó mucho y hagamos una especie de resumen de básicamente los aspectos neurológicos en esta época de crisis que con mucho gusto pues voy a volvérselos a dar. Un abrazo para ti hasta allá y para toda la gente linda que va a ver este video. Y claro que sí, cuando gustes podemos hablar ya del tema. Perfecto, entonces yo le voy acomodando los que son las imágenes y usted va hablando. Entonces, pasamos al siguiente. Bueno, mira, lo primero que debemos saber hablemos un poquito del virus. El virus es un virus más que todo de contacto. Por eso se ha insistido tanto en que nos lavemos las manos con agua y jabón, en que usemos la famosa mascarilla, porque podemos tener el virus en las manos, y si nos los llevamos a la mucosa, que son los ojos, la nariz y la boca, ahí se logra el mayor porcentaje de contagios que hay. Ahora hablemos de lo del cerebro. Es un virus pesado, es un virus que pesa 120 Daltons y un poquito más. Por lo tanto, en la llegada hacia el cerebro, no vamos a decir que no se da, pero es un poquito más difícil. Esa es la buena noticia, que no es un virus que atraviese la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es como decirles que tenemos un colador, vamos a decirlo así, un filtro en el cerebro, como cuando hacemos, por ejemplo, jugo de naranja, y no queremos que las semillas atraviesen nuestro vaso de jugo, ponemos un filtro, un colador, y eso va a atrapar esas semillas de la naranja y evita que básicamente pasen al vaso y que nos tomemos un jugo de naranja natural sin las semillas. Igual es el cerebro tiene su barrera hematoencefálica, su filtro, tiene un colador, digámoslo así, de manera autóctona, que evita que esas moléculas de alto peso molecular puedan llegar hasta el cerebro. Y ahí se filtran virus, bacterias, hay un filtro de todo esto. Muchos virus pesados, así como el coronavirus, pueden no llegar, pero aquí lo importante, hay pacientes que sí pueden ser proclives porque tienen inmunodeficiencia, ese filtro del cerebro no está trabajando al 100% en muchos casos y nuestro sistema inmunológico no está robusto. Esa es la parte por la que tenemos que dar esta conferencia, por la que quiero precisamente aclarar esto y profundizarme en este tema, porque hay pacientes que sí pueden ser proclives a esto. Y aquí lo importante de hablar del tema. Alguien me decía si el virus podía provocar meningitis o encefalitis y cuál era la diferencia dentro de las personas que vieron el Zoom. Les quiero decir que la meningitis más que todo está dada por bacterias, ahí la diferencia. Las bacterias son las que tienen menos peso molecular en el cerebro y pueden atravesar las meninges, y la encefalitis está dada casi siempre por virus. De tal manera que si el virus podría penetrar en algún momento al cerebro, nos puede provocar una encefalitis viral, que tiene síntomas delicados, que más adelante podemos mencionar, pero que sí es importante proteger a nuestro paciente neurológico. Y ahí vemos una imagen del cerebro justamente, en donde estamos viendo una imagen de tomografías y de resonancias nucleares magnéticas, donde habla de la importancia del cuidado de nuestros pacientes, donde quiere decir que el cerebro está
básicamente protegido por el cráneo, pero que no debemos desestimar en ningún momento porque hay reacciones y síntomas neurológicos que deben tomarse en cuenta en el paciente que está medicado con problemas neurológicos y, por qué no decir, también en algunos casos neuropsiquiátricos. David. Las características del virus en el cerebro. Bueno, lo que mencionábamos, las características, es un virus pesado, pero que no por eso no va a dejar de atravesar esa barrera que llamamos un filtro, y ahí lo importante de proteger el cerebro de nuestros pacientes que están medicados. El virus puede atravesarlo. Aquí tenemos alguna literatura. En esta imagen que vemos nos damos cuenta de lo importante del contacto del virus y la duración del tiempo que este virus, que es a base de RNA, ahí vemos las coronitas del virus, y esas coronitas pueden agarrarse en muchos de los casos de las paredes, de los vidrios, de estructuras metálicas, de plásticos, de guantes, de ropa, y pueden sobrevivir. Ahí tenemos un poquito de los esquemas hasta 9 o 10 días, incluyendo el tiempo de incubación del virus, que puede ser hasta 14 días en muchas superficies. Y ahí lo importante del lavado de manos con agua y jabón. No solo con agua, quiero recalcar esto, importantísimo, no solo con agua. Hay muchos médicos que he oído que dicen, lávese las manos todos los días. No solo es lavarse las manos, es lavarse las manos con agua y jabón. El alcohol fortalecería en muchos de los casos. También echarse gel de alcohol, pero eso sería como una medida posterior al lavado de manos. Y por supuesto el uso de las mascarillas ayuda muchísimo, el uso de los tapabocas, mascarillas, o como quieran decirles ustedes, ayudaría mucho, porque también tenemos que el contacto es a través del flushing, de la tos, de la saliva, y por eso mismo nos mandan mucho las autoridades de salud a utilizar este tipo de protección. Vamos a hablar, porque no podemos hablar de todas las enfermedades neurológicas esta vez, sino que vamos a hablar de las 5 enfermedades tal vez que son las que más nos atañen, en donde tenemos que proteger a nuestros pacientes. Los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, los pacientes con neuropatía diabética, que son muy frecuentes, los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con accidente cerebrovascular y los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y vamos a agregar otro más, que es los pacientes que son consumidores de drogas, que por cierto hay un libro hecho por un servidor de ustedes que habla básicamente de cómo proteger al paciente que es usuario de drogas, o que es drogodependiente, o que es drogata, como ustedes quieran decirlo. El libro se llama 365 días sin drogas, David, y es un libro que ya se está promoviendo en Guatemala y en el resto del mundo para que la gente sepa del tratamiento de las drogas. Así es, señor. Luego en instantes vamos a estar hablando acerca del libro, que vamos a estar mostrando también en este video, ¿vale? Bueno, hablemos un poquito del paciente con epilepsia, que miren, en la mayoría de consultas neurológicas uno mira mucho epilepsia. Si uno se da cuenta, la prevalencia de la epilepsia es alta en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo es alta. Un paciente con epilepsia es como, yo lo comparo, cuando el paciente tiene una crisis, lo comparo como que estuviera o hubiera realizado una carrera de 20 kilómetros. Esa es la fase que llamamos donde el paciente queda inconsciente después del ataque. Nosotros en medicina le decimos el estado positral, que significa el estado de pérdida de conciencia posterior a una epilepsia. Estos pacientes son sumamente delicados y por supuesto que tenemos que protegerlos. Lo primero que tenemos que hacer en el paciente con padecimientos de ataques epilépticos es no dejar de darles un medicamento. Y aquí hago mucho énfasis, David, en que la mejor cura es la prevención. Siempre lo he dicho, como lo he dicho muchas veces, y en estos casos la prevención va a jugar un papel importante. No dejar de darle la medicina a nuestro paciente epiléptico. Importante comunicarnos siempre con el médico. Ya
hemos visto de los avances de estas técnicas nuevas de Zoom, de telemedicina, siempre tener el contacto con nuestro médico, con el médico tratante, no bajarle la dosis al paciente, importantísimo. El paciente epiléptico no es susceptible, que pudiéramos decirlo, que tiene más, o sea, más proclive hacia padecer el virus, pero no está en ningún momento fuera de que le pueda pasar. Tiene derecho, podríamos decir, a que el virus pueda penetrar, y por eso hay que cuidarlo, guardar el distanciamiento social, no dejar de darle su medicamento, estar en comunicación constante con el médico. Y en niños, algo muy importante, que la gente olvida mucho, que el niño va creciendo, va ganando peso. No nos olvidemos que las dosis de pacientes con epilepsia van a ser por kilogramo de peso en niños. Entonces, muchas veces he visto pacientes que abandonan el tratamiento o creen que solo con medicarse una vez, esa misma dosis van a seguir utilizando año tras año, y esto no es así. Tenemos que ir ajustando la dosis del paciente con epilepsia y tenemos que ir dándole al paciente una dosis con 2 o 3 fármacos en muchos casos que pueda controlar sus crisis y que sea adecuada a su peso. Y otro punto importante, hay pacientes que ya son farmacoresistentes, que ya no les trabaja el medicamento tomado. Para ellos tenemos otras opciones, como lo es la estimulación del nervio vago y la cirugía estereotáxica. Pero eso es otro tema que podemos desarrollarlo más adelante, y debe protegerse en todo momento al paciente y ser siempre constantes en el uso del medicamento. Otro tema es el paciente con neuropatía diabética, que si nosotros preguntamos en más de alguna casa, fíjense bien, si uno le pregunta a alguien, más de alguno en casa es diabético. Si no es la tía, es la sobrina, si no es la mamá, si no es el papá, si no es el abuelito, pero en una casa, en una familia siempre va a haber más de algún diabético. Y ahí lo importante de hablar del tema de neuropatía diabética, porque la prevalencia es alta, el paciente diabético es muy frecuente. Ahora ya hasta en jóvenes ya tenemos la famosa diabetes juvenil, que no estamos básicamente libres de esto, pero la diabetes es frecuente en todos los países, y sobre todo la prevalencia en Latinoamérica es alta. ¿Qué se tiene que hacer con el paciente diabético? No olvidar mantener en control su glucosa, importantísimo. Que el diabético tenga control. Para mí, y de acuerdo a los parámetros de la OMS, el control del diabético debe estar entre 80 y 150. Si mantenemos a nuestro paciente con ese control de glucosa, el paciente se va a mantener bien. Pero si se nos sale de las manos y ya llega más de esto, el paciente con diabetes tiene algo importante que puede ser proclive al COVID-19, y es la inmunodeficiencia. Se ha descubierto que muchos pacientes que tienen diabetes crónica son de la inmunidad baja, tienen inmunidad baja, tienen inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, digámoslo así, adquirida, pero por la diabetes, no por otra cosa. Y esto pues los hace proclives y los hace que sean básicamente presa fácil de un virus, en este caso un virus oportunista como lo es este COVID-19. Por eso tenemos que cuidarlos, tenemos que mantener la glucosa siempre bajo control, tenemos que guardar el distanciamiento social. Yo uso en muchos casos, y muchos de mis pacientes, para protegerlos, si es necesario, el uso de medicamentos o suplementos que fortalezcan la inmunidad. Es importante en nuestros pacientes con diabetes fortalecer y tener robusta la inmunidad. Y hay muchos componentes que pueden hacer esto, que vamos a dedicarle un tiempito al final de la charla para decirles algunos componentes que van a fortalecer la inmunidad de nuestros pacientes, que yo los uso en ellos. El distanciamiento social, entonces, fortalecer la inmunidad, mantener el control de glucosa y mantenerlos con distanciamiento social en todo momento. Nos pasamos al paciente hipertenso neurológico. Fíjense bien lo importante del paciente hipertenso. Mucho se ha dicho sobre por qué el hipertenso es más proclive a que pueda tener
o ser positivo a COVID-19 o a coronavirus, porque esas, esas coronitas que tiene el virus alrededor, que son unas coronitas que hace que se puedan unir a receptores, hace que se una a receptores en el sistema vascular. Es decir, que el virus puede unirse como se une una pieza de rompecabezas a otro, David. Cuando estamos armando un rompecabezas, uno ya sabe la pieza que toca ahí. Y este virus tiene una característica importante, que estas espigas arman un rompecabezas con los receptores de presión arterial, haciendo que el paciente que es hipertenso se pueda volver proclive a la situación del paciente con presión arterial elevada. Por eso lo importante de cuidar a nuestro paciente hipertenso, de mantenerlo bien medicado. Importante que el paciente se entere de cuánto tiene de su control de presión arterial. Yo en muchos pacientes hipertensos lo que hago es darles una dosis de esteroides para protegerlos de probable síndrome de estrés respiratorio. Y hoy por hoy también hemos investigado y hemos visto que puede haber un síndrome de coagulación intravascular diseminado. Entonces, yo a mis pacientes siempre estoy tratando de utilizar nuevos medicamentos para protegerlos y siempre les pongo a muchos de ellos una dosis de metilprednisolona para que si por alguna razón tienen un contacto o un contagio, no pueda provocar en ellos un síndrome de coagulación intravascular diseminado. Siempre bien medicados, mantener la presión arterial bajo las normas de la American Stroke Association, que nos dice que la presión normal debe estar entre 120 sobre 80. 120 sobre 80. Y esto es el valor normal en el que tenemos que mantener la presión arterial y debería de ser eso en todos los rangos y en los pacientes. Si está por arriba de esto, es un paciente con riesgo, es un paciente con riesgo de strokes y es un paciente con riesgo de infarto del miocardio. Pasémonos entonces al paciente con accidente cerebrovascular. El paciente con accidente cerebrovascular tiene particularidades importantes. Su sistema de filtro, su sistema, el que hablé, el filtro que tenemos en el cerebro, ese colador, se ha vuelto debilitado o se ha debilitado en muchas partes del cerebro. También el sistema inmunológico está bajo por el uso de medicamentos que ha recibido por las injurias cerebrales. Y entonces en estos pacientes es bueno fortalecer el sistema inmunológico y es bueno que este tipo de pacientes no descontinúen su medicamento y mantenerlos, por supuesto, en el rango del aislamiento o el distanciamiento social. Distanciamiento me gusta más a mí utilizar porque aislamiento me suena como que se aísla del mundo o que lo dejamos desamparado y no es así. Yo pensaría que el distanciamiento no significa que no estemos pendientes. Hoy por hoy, con el uso de la telemedicina, sabemos que podemos tener a nuestro paciente en contacto por Zoom, por estos medios de telemedicina y comunicarnos con el médico constantemente sin necesidad de que el paciente salga de su casa. Importantísimo esto de la telemedicina, que voy a dar al final unas direcciones para que ustedes se comuniquen conmigo y de paso poderles explicar cómo comunicarse conmigo a través de estas redes. Entonces, el paciente con accidente cerebrovascular y que ha hecho una isquemia debe ser protegido con medicamentos no solo anticoagulantes, sino que también medicamentos que fortalezcan la inmunidad celular, no descontinuar su medicamento, mantenerse en contacto con su médico. Fíjense bien lo importante que es esto, que el paciente siempre tenga comunicación en el uso del medicamento, sobre todo si el accidente cerebrovascular es reciente. Tenemos que mantener una comunicación constante con su médico. Y algo que a veces hacen muchos pacientes es buscar ayuda con otros médicos. No es infrecuente que, sobre todo en los seguros sociales, se da esto, que el paciente venga, sea medicado por un médico y después de eso el paciente migre hacia otro médico. Situación que lo que provoca es el entorpecimiento del tratamiento. Entonces,
una sugerencia importante es que el paciente que sea manejado con ACV isquémico, con strokes, siga los lineamientos de su médico, no cambiarse de médico, porque la desesperación puede muchas veces hacer que el paciente diga, bueno, no encuentro resultados, entonces voy a buscar otras opiniones. Y lo que hace eso es ir entorpeciendo y enlenteciendo el tratamiento del paciente. Y sobre todo en estos tiempos, cuando tratamos de buscar si el paciente tenga menos contacto en hospitales o tenga menos contactos en clínicas y se dé el distanciamiento social, la importancia de la comunicación vía teléfono, vía Skype, la red que tú quieras, pero que haya una comunicación directa con el médico. Pasamos entonces ahora, nos faltó uno, creo que es el Parkinson, paciente con Parkinson. Yo no sé si está esa diapositiva ahí. No sé si estará David. No, doctor, no se encuentra de Parkinson, pero puede mencionarlo, por favor, antes de hablar de este caso. De Parkinson, el paciente con Parkinson también es otro paciente que debemos de cuidar muchísimo, porque tiene 4 fases. La fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y en la fase 3 hay una depresión en el paciente. El paciente puede tener decaimiento, depresión, puede tener pérdida de la memoria, puede tener también mucho estrés, y todo esto puede provocar que el paciente deje de tomar su medicamento, que el paciente se desoriente, que el paciente en determinado momento no continúe con su medicación. Y por supuesto, el paciente parkinsoniano también es proclive, como son la mayor parte de pacientes que son medicados crónicamente, a tener inmunodeficiencia o supresión de la inmunidad. Y entonces se vuelven proclives a que puedan ser presas fáciles de virus oportunistas. Muchos de ellos son infectados, digámoslo así, son tomados con una virosis que puede ser muy florida. Y en el caso de ellos, por lo tanto, hay que tenerlos con su medicación, y en muchos casos hay que usar un estimulador del nervio vago para que el paciente, si es farmacoresistente, si tiene resistencia a fármacos, pueda usar este tipo de medicamentos, y si no, usar un estimulador del nervio vago para lograr controlar el temblor. Y en la depresión, usar ketamina, que es un medicamento que controla la depresión. No la presión, quiero ser claro, sino que la depresión en el paciente con Parkinson. Y este tipo de pacientes se deprimen muy fácil. Y ¿saben qué? Algo importante, que el paciente con depresión, se ha estudiado mucho la inmunodepresión, David. La inmunodepresión significa que el paciente, cuando está de bajón, cuando el paciente tiene una depresión muy grande, también sus defensas van a bajar. Y es por esto que hay muchos pacientes que, tal vez lo has visto, que cuando algún paciente tiene gripe o está con una enfermedad crónica, se siente también desanimado. Y cuando el paciente está desanimado o entra en una depresión, también es presa fácil de una gripe, de una enfermedad debilitante. Y por eso lo importante de mantener a nuestro paciente siempre con un buen estado de ánimo y evitar y cortar esa depresión en el paciente, no solo con ACV, con Parkinson, con hipertensión, y pacientes que son de tipo psiquiátrico, que también necesitan una atención inmediata para la depresión, para evitar que el paciente pueda entrar en una inmunodepresión, y se da muy frecuente la asociación endocrina entre estas dos esferas. Además, doctor, ¿no? En estas épocas del COVID-19 no solamente uno considera que tiene que preocuparse exclusivamente por el contacto de las manos a la cara, porque esto afecta los pulmones principalmente, más en esta época de COVID-19, de ver sobre aquellos pacientes que son depresivos también, ya que, como usted estaba mencionando, su sistema inmunológico está vulnerable. Exacto. Y ahora nos vamos al paciente especial que usa drogas. Aquí está el libro que se llama 365 días sin drogas, es mi tercer libro. Este libro habla básicamente de un programa de desintoxicación y de rehabilitación del paciente adicto.
Entonces, para trasladarles este tema importantísimo, vamos a poner al final donde pueden adquirir el libro. Ya pronto va a estar en los portales grandes desde Amazon, ebook, para que ustedes lo adquieran de manera digital y lo puedan tener en casa. Los pacientes adictos, antes se creía que no padecían de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral, que son dos tipos de inmunidad de las que tenemos. Hoy por hoy sabemos que el uso crónico, uso abusivo de sustancias, de drogas, cocaína, marihuana, alcohol, van a repercutir en daño en la médula ósea y por ende van a ser inmunosupresores. Fíjense bien lo importante de esto. Al ser inmunosupresores, todas estas drogas van a dañar nuestro sistema inmunológico y por ende el paciente drogata o el paciente con el uso crónico de drogas va a ser también proclive al COVID-19. Esto no se sabe, esto no se ha tocado. Se ha tocado de que el paciente hipertenso, de que el paciente con diabetes, de los pacientes ancianitos de edad, pero de las drogas y de todos estos problemas neurológicos no se había tocado el tema y se tenía que decir. Y hay mucho paciente joven que uno no se pregunta o uno se preguntará por qué este paciente fue presa fácil del virus o por qué murió por esto. Porque había desde ya antecedentes de uso prolongado o uso abusivo de las drogas y esto básicamente repercute, repito, recalco, en la supresión de la inmunidad en nuestro cuerpo. La inmunidad son como soldados que tenemos, como soldados que van a pelear contra el virus, pero si los tenemos bajo, hagamos de cuenta que tenemos un ejército. Si nuestra inmunidad está robustecida, tenemos un ejército que tiene la capacidad de pelear con ese virus y podemos salir adelante, pero cuando nuestro sistema inmunológico está debilitado, hagamos de cuenta que los soldados no están en condiciones o están debilitados, no hay una cantidad suficiente de ese ejército para salir a pelear con esos virus, por lo tanto los virus pueden ganar y destruir a ese ejército. Y en muchos casos de pacientes que han muerto, desafortunadamente se ha dado esto. Por eso lo importante de cuidar nuestro paciente neurológico y de fortalecer y robustecer el sistema inmunológico en nuestro paciente neurológico. Que aunque nuestro cerebro tenga ese filtro, muy importante, aunque nuestro cerebro tenga ese filtro y podamos filtrar muchas bacterias y muchos virus, puede debilitarse, puede ser proclive y el cerebro también puede tener la facilidad de contagiarse en este tipo de pacientes y poder padecer esta enfermedad que ya vimos que ha provocado muchísimo daño, David. Luego viene cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, la partecita esta que ustedes estaban esperando. ¿Qué vamos a hacer entonces si tenemos pacientes neurológicos y queremos ayudarlos? Bueno, muy fácil. Mucho se ha hablado de la buena alimentación, claro que sí, del ejercicio, pero hoy por hoy tenemos algunos productos importantes. Dentro de ellos podemos mencionar el factor de transferencia. El factor transfer es una sustancia que se ha estudiado con detenimiento, ha sido objeto de muchos estudios científicos y se ha descubierto que este factor transfer o factor de transferencia puede subir la inmunidad, escuchen bien, hasta en un 400%. Estos medicamentos están disponibles en diversos lugares, pero yo a mis pacientes, los pacientes que tengo neurológicos y que he visto, siempre les estoy dando y recetándole factor de transferencia. Muy importante el uso del factor de transferencia en este tipo de pacientes. Otro producto que hemos usado muchísimo y que ha ayudado y que es de tipo natural es la echinacea o equinacia. La equinacia tiene propiedades naturales importantes para subir la inmunidad celular. Es natural, hoy por hoy los podemos también encontrar en herbolarias, en lugares donde venden medicamentos o medicina natural homeopática. Y de esta manera poder nosotros ir subiendo el sistema inmunológico de nuestro paciente. Vaya, no debemos olvidar la buena alimentación y el uso de los medicamentos. Y hay una serie de productos que me gustaría que esto fuera tema, David, que esto pudiera ser tema más adelante
de poder dedicarnos un Sí, Zoom a señor. hablar de cómo fortalecer esto Sí, señor. y que la gente pudiera saber más sobre esto. De Sí, todas señor. maneras, si ustedes quieren saber más sobre el tema, pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico, a mi página, a mis teléfonos, donde yo les voy a ampliar un poquito más. Ahí solo les mencioné 2 de los tipos de productos que yo utilizo, pero hay mucho más. Hay más de 17 a 20 sustancias químicas, sustancias homeopáticas, productos naturales, alimentos que ustedes pueden hacer en casa, que podemos recomendar para que se fortalezca el sistema inmunitario del paciente. Y claro, esto no quiere decir que porque estamos usando esos productos vamos a sacar a nuestro paciente y vamos a dejar de cumplir con las normas que nos exige las autoridades de salud, que es lavarnos siempre las manos con agua y jabón, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla o tapabocas, exponerlos lo menos que podemos, y si no podemos, si no debemos salir, no hacerlo, estar en comunicación constante con nuestro médico mediante telemedicina o vía alguna vía de videollamada, o por supuesto dejar de darle los medicamentos que el paciente ya utiliza y olvidarnos de estos aspectos importantes en él. Tenemos que ir, como se dice en términos coloquiales, tenemos que ir jalando con todos los chivos a la vez, David. Ir jalando con el aspecto preventivo, ir jalando con la inmunidad celular de nuestro paciente, no dejar de darle sus medicamentos, ayudarlo a que guarde el distanciamiento social y por supuesto estimularlo porque el encierro, el confinamiento, todas estas situaciones que hoy por hoy se manejan en diferentes países de diferente forma, va a afectar el estado de ánimo de nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que ir, repito nuevamente, y me gusta mucho este término, ir jalando con todos los chivitos a la vez para que el paciente se recupere, no se nos deprima, esté siempre con su sistema inmunológico fortalecido y la enfermedad que tiene de base neurológica esté siempre bien tratada y esté siempre bien manejada. Muy bien, doctor. Aquí tenemos entonces telemedicina videoconsulta en el cual pueden contactar al doctor Eddie Monge, ¿sí? Donde en este sector está el móvil de soporte, donde van a poder atenderlo y luego derivar a lo que es el doctor Eddie Monge para contactar alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer. ¿Es así, doctor? Así es, ahí está mi correo electrónico. Les voy a dar mi correo de todas maneras. Es dredimonjea@gmail.com y mi página, me encuentran fácil en mi página www.dredimonje.com, donde están las clínicas en donde yo estoy atendiendo a mis pacientes en Guatemala, en Orlando y en Los Ángeles, donde también tenemos las clínicas New Covenant Medical Center. Y por supuesto, si ustedes se quieren comunicar conmigo para cualquier consulta, ahí aparecen los teléfonos nacionales, los teléfonos también internacionales, la página y los correos a donde ustedes se pueden comunicar conmigo. Van a haber más de estas sorpresas, David, van a haber más Sí, sorpresas. señor. David, un gran amigo, una gran persona, pues va a estar en contacto conmigo para poderles ofrecer diversos tipos de temas mediante streaming, mediante Zoom, mediante estos webinars que están saliendo hoy por hoy. Van a haber una serie de sorpresas para seguir adelante con ustedes, mis amigos, y poder despejar todas las dudas que ustedes tengan sobre estos temas importantísimos en neurología. Y aparte, algo interesante es que vamos a poder comunicarnos por telemedicina, por vía teléfono. Vamos a estar en constante comunicación y nutriéndolos de información en donde ustedes se van a enterar de muchos aspectos nuevos, relevantes, buenas noticias y nuevas sobre su paciente neurológico, neuropsiquiátrico y sobre los aspectos estos del boom del momento que en algo tenemos que ayudar, David. Exactamente. Tenemos que aportar y una forma de aportar y los que estamos en el campo médico, tal vez en primera línea, es tratar de informar a nuestro paciente. Acordémonos de algo. Yo siempre hablo
de la parábola de los talentos. Los talentos es para darlos, no para enterrarlos. Si el Señor nos ha dado talentos que podemos explotar, darle a los demás, démoslo, porque estamos en el momento para hacerlo, de dar nuestro aporte a la sociedad, dar nuestro aporte a nuestro país y dar nuestro aporte al mundo sobre temas en salud y sobre cómo ayudar a nuestro paciente para evitar que esta enfermedad sea devastadora y pueda llegar a entorpecer el funcionamiento de la enfermedad neurológica. Entonces, doctor, sumando a lo que el doctor Eddie Monge decía, entonces aquí abajo en cada una de las imágenes estuvimos viendo dónde está el correo electrónico, ¿sí? Eddie Monge pueden buscarlo también en Instagram, en Facebook y también en YouTube, ¿sí? Buscan doctor Eddie Monge y aparece en cada una de estas plataformas. De todas maneras, aquí está el WhatsApp en el cual pueden estar contactándolo al doctor. Este Zoom que estuvimos realizando lo hicimos en público, pero hubo una gran cantidad días atrás que lo pudimos hacer, ¿verdad? Y sin duda va a haber otros temas. Ahora insto a cada uno de los que están viendo este video, si tienen alguna consulta con todos estos temas que el doctor Eddie Monge estuvo tocando, alguna consulta, alguna pregunta puntual que tenga que ver con el trato de pacientes neurológicos en épocas del COVID-19, bueno, perfecto. Aquí tenemos los teléfonos y esto es para toda América Latina. Esto es lo bueno de la telemedicina y la teleconferencia. Doctor, ¿algo más para agregar? Bueno, agradecerte a ti, David, el que hayas estado acompañándome en este Zoom y la invitación, por supuesto, a todos los buenos amigos, también al público que está y nos acompaña y miran este video, que se comuniquen conmigo. Y he recibido muchas llamadas, muchísimos correos preguntándome sobre mi libro 365 días sin drogas, y también pueden a través de estos correos solicitarlo y decirles a ustedes que vamos a seguir en comunicación, que no se desesperen, que planteen los temas que les gustaría tratar para que nosotros podamos desarrollarlos poco a poco y poder ayudarles y dar el aporte que necesitamos para nuestro país y, por qué no decirlo, como tú dices, para el mundo, porque esto se va a ver en toda Latinoamérica y el mundo. Exactamente, usted tiene paciente en toda América Latina. Entonces también muy buena esa idea. Sin duda a alguien se le va a ocurrir que podamos hacer otro video en el cual usted pueda estar hablando de otras cuestiones, que sabemos que usted maneja muchos temas. Así que te mando un fuerte abrazo, David, hasta allá, hasta Bogotá, Colombia. Te mando un abrazo, y también para todos los estimados amigos que están viendo este video, un abrazo cálido hasta allá. Yo soy su servidor y estoy para cualquier consulta para ayudarlos en lo que necesiten en estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.